amados hermanos, muy buenos días y feliz sábado para todos nuestros queridos hermanos que nos están sintonizando en nuestro distrito de Georgia Norte. Y también le damos la bienvenida a aquellos hermanos y amigos que en cualquier parte de los estados y del mundo pues se están sintonizando. Bienvenidos y les deseamos un lindo día. Bien, para continuar nuestra programación en esta mañana, quiero invitarles para que escuchemos y participemos del himno tema que cada sábado a las 10:30 de la mañana pues iniciamos nuestro programa titulado Más de Cristo en el Hogar. Escuchemos. Hay problemas en la vida que no tienen solución y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor.
principal. Bien, amados hermanos, le invitamos ahora a que gentilmente inclinen sus rostros para encomendarnos a Dios. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias porque nos permite nuevamente estar en conexión con tu palabra, y también muchos hermanos nos acompañan en este día. Pedimos tu bendición para la programación del día de hoy. Que al estudiar tu palabra, cada himno, cada alabanza, cada palabra, cada frase que se eleve hasta tu trono de gracia, que tú lo puedas escuchar y tú puedas bendecir la programación del día de hoy. Y te invitamos para que permanezcas con nosotros todo el tiempo. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, y ahora le invitamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y esta vez con el himno 205, Dadme la Biblia, del himnario adventista. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Sí, amados hermanos, gracias. Hemos llegado a un momento importante en el programa, y es el repaso de la lección que durante esta semana hemos estado estudiando como fieles discípulos de Jesús. Y en esta ocasión, pues, hemos invitado al pastor laico Jesús Hernández de la iglesia de Dalton. Pues vamos a estar interactuando
entre los dos llevaremos adelante el repaso de esta interesante lección. Hermano Jesús, ¿me escuchas? ¿Me pudieras decir el título de la lección que estamos estudiando durante la semana? Saludos, pastor, buenos días. El título es solo la Biblia, solo la Escritura. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es importante que nosotros como adventistas y como cristianos, sobre todas las cosas, ¿no? Estemos bien claros en este concepto de que nosotros creemos en la Biblia y la Biblia sola. Bueno, pudieras hablar ahí de la sección del sábado, muy interesante, juntamente con el versículo de memoria. Creo que tiene un mensaje muy alentador para toda la comunidad cristiana. Sí, pastor, mira, el versículo de esta semana de memoria dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es un versículo muy bonito, es completo, porque dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, y es cortante más que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro alma, de nuestro espíritu. Dice, fue la Biblia lo que le dio fuerza y autoridad decisiva a la reforma protestante y su revuelta contra Roma, y los errores que habían estado enseñando durante muchos siglos, confrontados con una interpretación alegórica de la Escritura, donde se inferían muchos significados diferentes del texto bíblico. Dice, los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación y el significado literal del texto bíblico. En esta semana consideraremos el principio solo las Escrituras con mayor detalle. Descubrimos que solo las Escrituras amplian en algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. La Biblia como norma imperante quiere decir que la Biblia debe de ser la que manda. La Biblia es la que tiene la última palabra y la primera. Martín Lutero, me gustó uno de los reformadores, lo que dijo, solo la Biblia es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Se puede imaginar, en ese tiempo, cuando Martín Lutero y los reformadores dijeron que la Biblia, solo la Biblia, era un tiempo difícil, porque en ese tiempo no podían tener Biblia todas las personas. Solamente las personas que en ese tiempo Roma permitía que podían leerla, eran los sacerdotes y personas, no todas, solamente algunas. Entonces, si tú querías leer la Biblia, no podías ir como ahora lo hacemos, que vamos a la biblioteca o tenemos muchas Biblias aquí nosotros. No, había nada más una Biblia y nada más la leía y la interpretaba el sacerdote nada más. Pero hoy en día nosotros tenemos la Biblia y Dios nos da su Santo Espíritu para poder leerla todos los días y nos da el entendimiento para entenderla. De modo de que me gusta aquí como dice en 1 Corintios 4:6, lo que Pablo dijo. Voy a leerlo. Me gustó como que no debemos nosotros ir más allá de lo que no debemos. A veces queremos ir más allá cuando la Biblia se interpreta sola. Voy a leer 1 Corintios 4:6. Me gustó mucho este versículo. Dice, por lo tanto,
puesto que por falta que algunos entre en él y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. No, estoy leyendo Hebreos, perdón, vamos a buscar Corintios. Primera de Corintios 4:6. Dice, por esto, hermanos, solo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os abenezcáis en unos con otros. Quiere decir que me gusta decir que no pensar más de lo que está escrito. A veces nosotros queremos irnos más de lo que no está escrito. Dice, no ir más allá de lo que está escrito no excluye las perspectivas de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica o la historia. Algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de las escrituras, y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Quiere decir que esto de que dice de no ir más allá, no quiere decir que no podemos ir a la historia, que no podemos ver una concordancia bíblica. Hay muchos aspectos que sí nos ayudan, pero que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Como me puse a pensar, como por ejemplo, en Hechos, como usted sabe, pastor, los bereanos. Los bereanos. La iglesia del Berea. Fueron a predicar, pero ellos les predicaron, pero ellos fueron a verificar si estaban correctos con la palabra de Dios. Efectivamente, es decir, que no, ellos tenían la Biblia como la fuente de verdad, y cualquier información que recibían, ellos iban y la consultaban con la Biblia. Así que eso es una buena costumbre. Nosotros vivimos en el siglo XXI, donde tenemos mucha información, pero es importante también que sigamos el ejemplo de los bereanos, que vayamos a la Biblia, que es la autoridad suprema. Y ese es el concepto que tenemos nosotros en la Iglesia Adventista. A pesar que tenemos muchos escritos que después más adelante vamos a tratar, pero la Biblia es la máxima autoridad. La unidad de la Biblia, pastor. Sí. Me llama la Biblia sola se interpreta. Está unida del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos han sugerido de que el Antiguo Testamento ya no es válido, que ahora es el Nuevo Testamento. Ajá. Pero el Nuevo Testamento fue escrito del Antiguo. O sea que los dos en conjunto, en la unidad, que sola se interpreta porque está unida, porque es un solo autor, que es nuestro Dios, el que inspiró a los profetas por medio de su Santo Espíritu. Y únicamente sobre la base de su unidad interna, una unidad que proviene de su inspiración divina, las escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. No tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las escrituras perderían su poder convincente. Amén, gloria a Dios, hermano. Mira, yo quiero aportar algo acerca de eso que estás diciendo, ¿no? Fíjense la importancia que tiene la unidad, la hilación que tiene las escrituras. Porque como estudiamos en las lecciones al principio, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, que en un periodo de 1500, 1600 años, la mayoría no se conocieron entre sí. ¿Y cómo es posible que guarden una unidad tan exacta, que no hay ninguna contradicción en sus escritos?
¿Qué nos da a entender esto? Que solamente Dios pudo haber realizado ese libro. Así que la Biblia es la carta de Dios a la humanidad. Si hubiera contradicción entre uno de esos libros, de sus escritores, pues la Biblia carecería de valor. Pero ahí es donde nosotros aseveramos de que la Biblia es la carta de Dios al hombre. Gloria a Dios, hermano. Sigue adelante. Quiero agregar otro versículo en Isaías 28:10. Mire, pastor, lo que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia se interpreta solo, un poquito aquí, otro poquito, un versículo aquí, un versículo allá. Se complementa toda. Bueno, ahí estás contestando la última parte. Me gusta mucho porque te iba a lanzar esa preguntita y vemos que está bien. Porque dice la última pregunta de esa sección: ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con versículos o ideas que parecen contradictorios en la Biblia? Pero ya estás contestando ya la pregunta. Muy bien. En la forma como debemos estudiar la Biblia, que es un poquito aquí, un poquito allá, ¿ves? Así que buscamos en esto lo que dice este libro, lo que dice el otro, hasta que no, porque un solo palo, como dice en mi país, no hace monte. Entonces, un solo texto que parezca confuso, no podemos decirte que ahora entonces la Biblia carece de validez y echar abajo una doctrina, cuando una doctrina se forma, hay un conjunto de textos, de diferentes pasajes de diferentes escritores. Muy bien, ok. Sigamos adelante. La claridad de la Biblia. Sí. Cualquier apelación a las escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Allí la Biblia es clara, que tanto niños como adultos la podemos entender. Así mismo es. A veces decimos, no, pero yo no la entiendo, pero la Biblia es sencilla y se entiende muy bien. Que no hay que ser un doctor en teología para entender la Biblia. Hay que escrito en un lenguaje muy claro, muy sencillo. Que ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritos de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en un sentido evidente y literal, a menos que usted pueda proyectar un cuadro figurado especial. No hay tal cosa como un descargamiento del sentido literal. Para llegar al grano de un significado místico, oculto, alegórico, que no solo los iniciados pueden descubrir. Al contrario, la claridad de la Biblia guarda relación con el lenguaje del sentido y las palabras de las escrituras, porque los escritores bíblicos procuraban una verdad específica, no significados susceptivos, descontrolados y diversos del texto bíblico. Los escritores de la Biblia eran personas como nosotros. Sí. Eran personas agricultores, que eran normales como nosotros. Por eso la Biblia se entiende bien. Una pregunta, perdona que te corte. ¿Qué peso tú crees que tienen las expresiones de Jesús acerca de algunos escritos bíblicos? ¿Tú crees que eso le restó o le dio importancia a la Biblia? Porque él mencionó a varios eventos que habían ocurrido. ¿Qué concepto tú tienes de esas declaraciones de Jesús? Me llamó la atención mucho que Jesucristo, sí, en todo el tiempo citaba las escrituras. Amén, gloria a Dios. Le hacían una pregunta y él contestaba con un escrito está. Ahí está. Y más aún, o sea, cuando vamos a llegar un poquito más adelante, cuando Jesús falleció y iba caminando, que se le apareció a los dos discípulos que iban camino de Maús. Dice que Jesucristo les leyó todas las escrituras de su vida. Sí. O sea que Jesús
les dijo a todo, tenía un peso de la escritura para Jesús que él todo el tiempo citaba las escrituras, con un escrito está. Así que citó ahí a los libros de Moisés en la ley, los profetas, los salmos, de todo lo que decían de él. Así que tenía pleno dominio de las escrituras y le dio valor cuando él citó que todos los libros de la Biblia prácticamente, porque así se dividía las escrituras hebreas en los libros de Moisés, en los libros de los profetas y los libros poéticos. Y Jesús los mencionó todos. Quiere decir que entonces para él la Biblia era superior. Le daba un peso, le daba mucho valor. Y todo el tiempo citaba las escrituras, todo el tiempo, en cualquier situación, él mencionaba a los profetas, mencionaba todas las escrituras. Muy bien. ¿Tú crees que entonces tengamos necesidad como cristianos de acudir a otra fuente? Bueno, hay fuentes históricas que es bueno, ¿no? Porque, bueno, la Biblia también es un libro histórico, ¿no? Y también es un libro profético. La historia, al leer la historia nos damos cuenta que las profecías se cumplen. Pero ¿tú crees que nosotros podamos tomar otras fuentes y creer de que están por encima de las escrituras? ¿O la Biblia es superior a todo, cualquier libro, cualquier información que tengamos nosotros? La Biblia es superior y voy a buscar un texto, pastor, para contestar lo que en Apocalipsis 22, 18 y 19. La Biblia está por encima de todo, de cualquier otro científico, de cualquier, todo se tiene que medir con la Biblia, y la Biblia está encima. Y voy a leer lo que dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Mire lo que dice, pastor. Me llamó la atención este versículo. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir que si alguien le pone un pensamiento o le quita, dice que las plagas van a caer y que Dios lo va a quitar del libro de la vida. De modo que la Biblia está por encima de todo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué tú crees del concepto que tenían en la tiempo de la Reforma? El pensamiento de sola escritura. Eso choca con los escritos de Elena G. de White, porque nosotros los adventistas, la gente nos critica mucho, porque dice que nosotros somos una secta, porque creemos en Elena White, muchas veces la queremos poner por encima de los escritos bíblicos. Pero ¿cuál en sí era la posición de Elena White acerca de sus escritos? ¿Qué aconsejó ella? Ella aconsejó, quiero leer lo que ella escribió. Me llama la atención que Jesucristo, Dios puede dar inspiración. Dice que para los últimos tiempos va a haber profetas. Y realmente ella todo lo que escribió no está, como dijo Isaías 18:20, Isaías 8:20 de la ley al testimonio. Es interesante lo que dice aquí, que me llamó mucho la atención. Dice, por ejemplo, ella es la luz menor. Ahí está, la nota. Dice, la Biblia es su propio intérprete. No debe comparar su texto con texto. Quiero buscar la cita que ella escribió para poder yo darle lectura. Ahí en la sección del jueves, ahí aparece. Ella es la luz menor.
Cuando hagan la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, y cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes. Hoy, no repitan lo que yo he repetido. Me gustó dicho así, que dicemos muchas veces, citamos a la hermana de Juárez aquí, la hermana de Juárez allá. Dice, no. Dice, descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él les ordena. Me llama la atención todo lo que ella dice, que la palabra de Dios, que es la norma bíblica a lograr la perfección cristiana, no habría necesidad de los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio del testimonio sencillo y directos. Elena de White ella profetizó y todo lo que se ha profetizado se ha cumplido. Ahora, pero ella misma dice, es la luz menor. Amén. Quiere decir esto de que ella en ningún momento pone sus escritos por encima de la Biblia. En primer lugar, ella exalta la Biblia y nos indica que debemos de ir a la Biblia. Ella exalta la palabra de Dios. En todo momento decía que la palabra de Dios, todo lo que ella escribió está acorde con la palabra de Dios, pero nunca la pone encima de la palabra de Dios. Es decir, que la posición de la Iglesia Adventista respecto a esto es que los escritos, los testimonios White tienen el mismo grado de inspiración de la Biblia, pero no la misma autoridad. La Biblia es superior a sus escritos. Así, y ella lo especificó cuando dijo, no, mis escritos es la luz menor, la Biblia es la luz mayor. Es decir, que ella se puso en el orden, se puso por debajo. Tienen el mismo grado de inspiración, pero no la misma grado de autoridad. Así que muy bien, Jesús, gracias. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte. Que Dios te bendiga. Y esperamos de que seamos fieles estudiosos de la palabra de Dios. Que cada semana estudiemos la lección, el repaso de la lección, que es tan beneficiosa para nuestras vidas, que como adventistas no dejemos de ser el pueblo del librito, como nos conocían al principio cuando el gran movimiento adventista. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios te guarde, muchas gracias por tu aporte y Dios te siga bendiciendo. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces continuamos nuestro programa y ahora queremos invitarles a buscar en sus himnarios el himno 445, el himnario nuevo adventista, titulado Más de Jesús. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo ir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber.
su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Bien, amados hermanos, continuamos nuestro lindo programa en esta mañana. Esperamos de que estén gozándose y alegrándose en el Señor. Queremos tener algunos anuncios. Por ejemplo, queremos decirle de que esta programación, algunos se lo enviamos a sus números de celular. Ustedes lo pueden compartir con otros hermanos en cualquier parte donde que se encuentren, amigos, y también nos pueden encontrar en youtube.com Adventistas Georgia Norte. Esa es la clave. Usted busca ahí, pone youtube.com Adventistas Georgia Norte y ahí van a estar nuestros programas. Lo pueden ver en cualquier día, cualquier hora durante la semana, cuando ustedes deseen. Y le invitamos para que lo compartan con otros hermanos y amigos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. También queremos decirle que durante este mes de mayo, pues las iglesias van a permanecer cerradas. Cada martes tenemos conferencia virtual con el presidente y los dirigentes de nuestra conferencia, la South Atlantic Conference, donde recibimos las orientaciones. Es decir, que nuestro deber es mantenerlos a ustedes bien informados. No es la dirigencia de la Iglesia Adventista la que cerró las iglesias. Nosotros tenemos que estar trabajando en acorde con los gobernadores de cada estado y también con el presidente aquí de Estados Unidos, que realmente ha dado la orientación de que las iglesias deben de permanecer cerradas hasta nuevo aviso, hasta ver cómo va evolucionando esta situación que estamos padeciendo del coronavirus. Debemos de orar porque hay muchas personas en el estado de Georgia, por ejemplo, según las noticias, hay más de 1,000 personas que han fallecido, más de 26,000 personas que están afectadas hasta el momento. Así que ya pasan de 2 millones, 3 millones, no sé, en todo el país. Hermanos queridos, oremos en todo el mundo. Oremos para que Dios reprenda esta epidemia, esta plaga, y que muy pronto regresemos a la normalidad. Que Dios les guarde, muchas bendiciones le deseamos en el día de hoy. Bien, ahora queremos hacerle un llamado a la adoración. Queremos que meditemos en el himno 30 y número 33 del Himnario Nuevo Adventista. Tu presencia
hermanos, y ahora le invitamos a inclinar vuestro rostro para encomendarnos a nuestro Dios nuevamente. Oremos, nuestro Dios y Padre, gracias por permitirnos llegar a los hogares de muy apreciados hermanos en todas partes. Pedimos, especialmente aquí en nuestro distrito, pedimos que tu bendición les alcance a ellos en este día, y que fortalecidos mediante tu palabra podamos permanecer firmes y fieles para estar preparados para tu pronto regreso. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles allí a buscar en sus Biblias. Invitar allí en sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Génesis, y en los versículos 12, versículo 13 y el versículo 14 del libro del Génesis. Le hemos titulado el mensaje de esta mañana, Prepara un arca. Ese es el título del mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana. Bien, vamos a leer solamente la introducción de cada versículo. Dice allí el versículo 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Así comienza el versículo 12. Y el versículo 13 comienza diciendo, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Y si leemos la introducción del versículo 14, dice la palabra, hazte un arca de madera de gofer, y harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Así que, hermanos queridos, mire, aquí en estos 3 versículos hay un lindo mensaje que Dios quiere compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros en este día. Primeramente, nos llama poderosamente la atención, porque dice a la introducción del versículo 12, miró Dios a la tierra. La tierra, oh, interesante. Es decir que ahora podemos pensar en qué ocasión fue esto. Es que Dios no está constantemente mirando la tierra. Toda carne dice que se había corrompido su camino. Ese fue realmente el informe que le llegó a Dios. Dice que había la carne, los hombres, los seres humanos, los habitantes de la tierra habían corrompido su camino. Dios decide entonces destruirla. Y de pronto en la inspección que Dios realiza en la tierra, dice que encuentra de pronto una familia, un hombre que no se había permanecido fiel, había permanecido con un hombre justo, y entonces le envían un mensaje a Dios, y dice que Dios le dice allí a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Le da algunas instrucciones y le dice, la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Vamos a detenernos solamente en esas porciones de la Biblia. El mensaje de hoy comienza cuando Dios viene o decide inspeccionar la tierra. Dice el versículo 12 que Dios miró la tierra. Luego viene el informe nuevamente, estamos repitiendo, nos dice que toda carne había corrompido su camino. ¿No le parece que realmente en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos en los cuales nosotros estamos viviendo, le parece a usted algo semejante, similar? Que la tierra se haya vuelto como en los tiempos del diluvio, los tiempos antes de Noé, la carne dice que está corrompida. El versículo 14 del libro de Proverbios, versículo 12, leemos, hay caminos que el hombre le parecen derechos, pero al final son camino de muerte. Imagínense ustedes, el Dios tiene su camino,
Cuando Cristo estuvo aquí, la palabra de Dios era un camino. Los hombres han creado su propio camino, pero la palabra de Dios nos dice que el hombre había corrompido su camino. Y es cuando entonces Dios decide destruir la tierra y el hombre al menos terminar con aquella generación maligna. Ahora Dios salva a un remanente. Interesante porque a pesar de que el primer informe, la primera decisión de Dios es destruir toda carne, destruir todo este mundo, el capítulo 6, versículo 9, encontramos otra luz. Dice aquí que dice que Dios contempla a Noé, le informan a Dios que Noé era un varón justo, según los parámetros de Dios de aquella generación. Encuentran por fin a un hombre, a una familia, ¿cómo lo cataloga Dios? Como un hombre justo. Dice la palabra que Dios lo considera Dios como un hombre perfecto en sus generaciones. Con Dios dice que caminó Noé. Aleluya, gloria al Señor, hermanos queridos. Porque al menos había un remanente, un pequeño grupo, una familia que había decidido caminar con Dios y habían permanecido justos, perfectos, en medio de aquella convulsionada generación maligna y adúltera. Dios anda en busca de hombres y mujeres como Noé en el siglo XXI, que sean hallados bajo el escrutinio de Dios como justos en esta generación, y para que así formen parte del remanente de Dios antes que la tierra sea destruida. Y a este remanente Dios le dice, preparen un arca, al igual que le dijo a Noé, prepara un arca. La tempestad se avecina. Dios sabe que habían fuertes huracanes, vientos huracanados, que la furia de los elementos de la naturaleza golpearían el arca para hacerla naufragar. Por eso nos da las instrucciones. Y debemos nosotros en estos tiempos, cuando recibimos el mandato de Dios individualmente de preparar nuestra arca, debemos de guiarnos por las instrucciones divinas. ¿Cuál era el propósito de Dios a mandar a Noé a preparar un arca? Bien, era el propósito de su salvación y la salvación de su familia. El informe total que ha llegado a Dios sobre este mundo es que todo hombre o toda carne ha corrompido su camino. Que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Que aún sus designios o los designios del pensamiento del hombre, dice que era de continuo solamente hacia el mal. ¿No les parece un paralelismo, algo muy semejante a los tiempos en los cuales estamos viviendo? Porque Jesús dijo que así como los días antes del diluvio sería los días de la venida del Hijo del Hombre. Pero que Dios desea salvar a un remanente. En aquellos tiempos fue Noé y su familia. En el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, un libro de revelación escrito por Juan, discípulo amado, se le llama a ese remanente los 144,000. No vamos a explayarnos en este tema, ¿verdad?, que para muchos resulta delicado, y la sierva de Dios nos dice que el silencio es elocuencia. Lo cierto es que la orden está dada. Esa orden es individual. Comienza a preparar tu arca. Es la orden y la orientación del Señor. Ahora, algo interesante que recibimos aquí en los versículos que acabamos de leer para mantener ahí la ilación de nuestro tema, es que Dios nos dice, prepara un arca, pero no, cualquiera puede decir, sí, yo necesito preparar mi arca para mi salvación y para la salvación de mi familia. Pero si usted no se guía por las instrucciones de Dios, mi hermano, usted va a fracasar. Porque la palabra de Dios nos dice que el arca debía de ser construida ¿con qué madera? ¿Con qué tipo de madera?
con madera de gofer. Parece que la madera de gofer en aquellos tiempos era una madera resistente, podía resistir a los embates de las olas, de la furia de los elementos. Y hoy en día el Señor nos manda a construir el arca para nuestra salvación, pero debemos de tener en cuenta el tipo de material que estamos usando para la construcción del arca. Mi pregunta es, ¿qué madera estás usando para construir tu arca? Si desobedecemos las instrucciones de Dios, nuestro barco puede naufragar. Ahora, vamos a detenernos a hablar acerca de la familia de Noé. Dice la palabra de Dios que Noé tenía ¿cuántos hijos? Tenía 3 hijos. ¿Cuáles eran los nombres de esos hijos? Uno se llamaba Sem, otro Cam y otro se llamaba Jafet. Todos ayudaban, nos imaginamos, vayamos en alas de la imaginación a esos tiempos, todos ayudaban allí al pobre Noé construyendo el arca. Dice la sierva de Dios que cada martillazo que daba Noé en el arca era un mensaje de amonestación para aquella generación perversa. Todos ayudaban, cooperaban en la construcción del arca. No procures salvarte solo. Ese es otro mensaje para estos tiempos. No procures salvarte solo. Involucra a tu familia. Noé nos da una lección muy específica para estos tiempos, y es de que realmente Noé involucró a su familia en la construcción del arca. Nos imaginamos que unos tomarían el martillo, otros le alcanzarían las puntillas, los clavos, otros le alcanzaría la madera. Las mujeres ya la veían, nos imaginamos trayéndole allí la merienda, la cena, la comida, para que no se detuviera la construcción del arca. Pensamos de que parecía aquello como una colmena, como un ejército de hormigas trabajando juntos. Ahora, el mensaje de Dios para ti en esta hora azarosa es no ser luz para la calle, ni oscuridad para la casa. Hay personas que se preocupan, dicen, no, yo estoy consciente de que estamos viviendo los últimos tiempos, yo estoy consciente de que el diluvio está acercándose, de que la humanidad se ha corrompido, que toda carne se ha corrompido, de que la venida del Señor está cerca, y entonces salen a predicar, por ejemplo, la palabra de Dios, dedican tiempo, son muy misioneros, tratan de ganar a sus vecinos, tratan de ganar a sus amigos, predicarle la palabra, pero descuidan su hogar, descuidan a sus hijos, descuidan el tiempo para dedicarle a su esposa o a su esposo. Hermano, mire, Noé nos da una clara lección, y es que él involucró a toda su familia. Se imagina qué tristeza llegar al cielo solo allá y que se pierda tu esposa, su esposo, o cualquiera de tus hijos, que son preciosos también a la vista de nuestro Dios. Ahora, a la vista de los hombres, dice que, ¿qué hicieron? Dice el libro Patriarcas y Profetas, que, bueno, si buscáramos, por ejemplo, un evangelista para estos tiempos, vamos a tocar este punto, si buscáramos y no estuviera vivo, cuando muchas veces iglesias pues buscan evangelistas para que den una campaña de evangelismo, 1 o 2 campañas evangelísticas al año, y comenzamos, bueno, ¿a quién invitar? ¿A quién invitar? ¿A quién vamos a traer para que nos hable? Vamos a hablar, vamos a invitar a fulano de tal, aunque viva en cualquier país, estamos dispuestos a traerlo porque es pico de oro, como decimos nosotros, porque habla bien, habla bonito, tiene un lindo mensaje. Ahora, seguramente que nadie, absolutamente nadie, levantaría su mano y propondría a Noé. Porque si hacemos un análisis del evangelismo de Noé en aquellos tiempos, ¿qué sucedió? Que le haríamos nosotros una evaluación haciendo llamado 0, predicando 0, invitación a entrar al arca, ¿cuánto usted le daría? Del 1 al 10. Seguramente le daría 0, porque dice el relato bíblico que nadie, absolutamente nadie entró en el arca. Óigame, hermano,
Una semana de evangelismo puede durar una semana, un mes, 15 días. Y siempre alguien se bautiza porque el Espíritu Santo toca los corazones. Pero algo que siempre me ha asombrado es que 120 años Noé predicando. No solamente de palabras, sino con su ejemplo. Pero el resultado, ¿cuál fue? Dice la palabra de Dios que nadie entró en el arca. Algo interesante, hermanos queridos. Ahora, después, como se dice el libro Patriarcas y Profetas, como decías ahorita, que después que Dios le dice allí, da el veredicto final y le dice, mira, Noé, entra al arca, tú, y no solamente tú, sino tu esposa, tus hijos, las esposas, tus nueras, esposas de tus hijos, y una semana allí, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Dice en el libro Patriarcas y Profetas que los hombres racionales no entraron a la predicación de Noé, no entraron en el arca. Sin embargo, toda una generación racional se perdió. Sin embargo, los animales irracionales entraron en el arca y se salvaron. Ahora, hermanos queridos, Noé sería muy bueno, me imagino yo, para consejería familiar. En mi iglesia, en la comisión de nombramiento, yo levantaría mi mano y lo propondría como director de vida familiar. Bueno, no me atrevería a proponerlo como evangelista porque digo, bueno, si lo traemos aquí no se va a bautizar nadie se va a entregar. Pero mira, era muy bueno en consejería familiar, matrimonial, porque no solamente se salvó él, sino se salvó ¿quién? Salvó a su esposa. Entró en el arca su esposa, entró al arca con sus hijos y aún a las esposas de sus hijos. Ahora sigue diciendo el mensaje de esta mañana. En las instrucciones de Dios, ¿cuál eran? Dice, calafatéala por dentro y por fuera. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Debían de tener sumo cuidado, preparar la brea, aquel chapapote, quizás tapar cada poro, cada orificio, cada ranura debía de ser allí, coger la brocha, no sé cómo, y por dentro darle a toda la parte interior del arca, porque ¿qué hubiera pasado si hubieran dejado un orificio, hubieran descuidado, el agua hubieran introducido allí y se hubiera roto alguna porción del arca? Y esto hubiera contribuido al naufragio. Si nosotros no nos llevamos por las indicaciones divinas, Dios te dice a ti, prepara un arca. Yo no sé si tú estás preparando un arca en tu hogar, para la salvación tuya y de tu familia. Y el mejor ejemplo sería, esa arca es nuestro altar familiar. Ahora, si descuidamos las instrucciones de Dios, ¿qué va a ocurrir? Pues seguramente habrá naufragio, nuestra arca va a naufragar. Debiéramos de preguntar, ¿están seguros ya tu hijo, tu hija, están dentro del arca? Me imagino que Noé estaría muy pendiente de que su esposa estuviera dentro del arca. Estaría muy pendiente de que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, estuvieran dentro del arca. Ahora, ¿te acompañan tus hijos a la hora del culto familiar? ¿Te acompañan a la iglesia? ¿Se arrodillan junto a ti a la hora allí de recibir el sábado, de despedirlo de cada culto cuando se está presentando en estos momentos por causa del coronavirus, este culto virtual? ¿Tus hijos están al lado tuyo? ¿Están Sem, Cam y Jafet al lado tuyo, hermano querido? Ahora, la pregunta cuando venga Cristo, ¿cuál va a ser? La pregunta va a ser, ¿dónde están los hijos que Dios te dio, que yo te di? Sem, ¿dónde están Sem, Cam y Jafet? Medita en esto, hermano querido. ¿Está tu esposo, tu esposa dentro del arca? Y están, otra segunda pregunta que yo quiero que tú medites en esta mañana, están en cuerpo, alma y espíritu, porque esa es otra cosa.
Muchas veces estamos en la iglesia, alguien está por allá por el celular, un adolescente, el sermón se está presentando y hermano, no me diga a mí que la persona que esté con un celular allí buscando el himno, la oración, no, hermanos queridos, tengamos cuidado porque la persona puede estar en cuerpo, edad, pero no está en el espíritu. Debemos estar en el espíritu, en el culto. Ahora fíjese como dice la otra parte del tema. Calafatéala por dentro. Esa es otra indicación del Señor. No debemos de olvidar que la dracma se perdió ¿dónde? Dentro de su casa. Hubo que encender una lámpara para poderla encontrar. Hubo que barrer el polvo del piso. Abrir la ventana. En la casa de Israel solamente tenían una pequeña abertura, una pequeña ventana, así que apenas entraba la luz. Esa lámpara es la palabra de Dios. Esa luz es Jesucristo. Por eso el himno tema de nuestro mensaje es, ¿cuál es? Más de Cristo en el hogar. Y no pienso cambiarlo, hermanos queridos. No pienso cambiarlo. El Señor me inspiró a poner este himno tema en nuestras programaciones porque yo creo de que es importante que nosotros preparemos un arca, de que Jesucristo sea la lámpara. Salmos, digamos todo, repitamos todo el Salmo 119 y versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los hombres antes del diluvio corrompieron su camino. ¿Por qué corrompieron su camino los hombres? Ese es el relato, ese es el informe que llegó a Dios. Porque no encendieron la lámpara. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Permanece encendida día y noche la lámpara de Dios en tu hogar? ¿Le dedicas tiempo junto a tu familia encendiendo la lámpara y estar a la luz de la lámpara de Dios, la palabra de Dios? Ahora dice la otra parte del mensaje, ya concluyendo: calafatéala por fuera. Así que no solamente la instrucción de Dios era que debían de echarle brea a la parte porosa de la madera dentro del arca para impedir la furia de los elementos y entrar el agua y fuera causa de un naufragio, sino que también debían de calafatearla ¿por dónde? Por fuera. Todas las medidas debían de ser tenidas en cuenta. Dios sabía el peligro que serían sometida a la embarcación. En un sinnúmero de tentaciones y distracciones acechan al cristiano moderno en nuestros días. Como cantos de sirena nos invitan a salir del arca, pero nuestra arca está segura porque Jesucristo es nuestro timonel. Concluimos: entrégate a Jesucristo ahora mismo. Acepta el llamado divino. Prepara tu arca. Pon empeño al mandato de Dios para que salves a tu familia, te salve a ti también. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Que esta meditación, esta reflexión te haya podido ayudar para que todos tomemos empeño en preparar un arca segura, guiándonos por las instrucciones divinas, para que no importa que la tormenta fuera ruja, no importa que vengan inundaciones, vientos, tormentas, si Jesucristo es nuestro capitán, llegaremos a puerto seguro. Concluimos, hermanos, con el himno 164. Jesús pronto volverá. Quiera Dios que este sea, ¿verdad?, nuestro sentir. Creemos de que Jesucristo muy pronto volverá, porque así lo dice la sierva inspirada. Ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima. Cantemos todo con gozo en nuestros corazones este bello himno.
Bien, amados hermanos, les invito ahora a inclinar sus rostros para orar. Gracias, buen Dios, te damos porque una vez más nos permite compartir tu palabra. Gracias, gracias, porque tú estás atento a nuestras súplicas, a nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar en ti. Si en algo hemos faltado, perdónanos. Y sabiendo más bien que estamos viviendo ya en los tiempos finales de la historia de este mundo, pedimos que nos ayudes para que podamos preparar el arca que es Jesucristo, el arca para nuestra salvación, el arca para la salvación de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Señor, ayúdanos para que podamos esforzarnos, para poner empeño en el estudio de tu palabra, que podamos mantener encendida la lámpara en nuestros hogares, la lámpara del estudio de tu palabra. Guárdanos en este día y siempre. Te lo suplicamos y te damos las gracias con una bendición también extensiva para todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando en cualquier parte donde ellos se encuentren. En los méritos de Jesús te lo suplicamos y damos las gracias. Amén.